Pero bueno, yo le digo amigo, en este caso a Rafael Klakmanovich, porque en este mismísimo momento, que ante la ignorancia, no solamente mía, sino quizás de la audiencia, le pedí si podíamos entrevistarlo y él accedió. Y es una persona que sin conocerlo y sin que él me conozca, yo la admiro por no solamente su conocimiento, sino cómo pone su conocimiento al servicio de toda la sociedad y la mayoría de la sociedad y no de pequeñas corporaciones, por así decirlo. Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto y muchas gracias por tu palabra. Igualmente, no te conozco, pero bueno, ¿Viste? también somos amigos ya. Ya somos Así que, amigos. En este momento recurrimos los dos, nos pusimos en un mismo lugar que es, a ver, ¿cómo hacemos para que se entienda que no podemos vivir en una casa y no cuidarla, por hablar de la naturaleza? Y ahí sí, es donde hoy nos asusta el clima que vivimos, pero también lo que vemos alrededor. exactamente. Creo que hasta, de hecho, las mismas mascotas que cualquier persona Mm, tiene en la casa son más sabias que nosotros. No sé si ustedes vieron que los gatos generalmente van a ir a hacer sus necesidades lo más lejos posible de la casa, lo mismo que hacen los perros, excepto que uno no los deje alejarse, pero bueno, los animales siempre tratan de cuidar su entorno, hasta los animales mismos cuidan su entorno más que el ser humano, de alguna manera. Así que sí, exactamente. es una cosa bastante compleja de entender. Usted como, digamos, como científico es una persona que se especializó en estudiar, a ver, me va a corregir, Sí, sí. en estudiar yo diría los anfibios, si se puede decir, o los, digamos, los peces, todo lo que tiene que ver con la flora fluvial, si se quiere. Eh, sí, A ver, ¿voy bien? es técnicamente yo comencé mi carrera como herpetólogo, que herpetólogo es la parte de la zoología que estudia los anfibios y los reptiles. A Bien. veces es difícil de entender porque uno generalmente se dice la palabra bicho y ahí se engloba cualquier cosa que camina, salta o vuela, Claro, pero en el universo eso es una cosa gigantesca y nosotros los biólogos tratamos de clasificar hasta lo mínimo posible. Entonces, hablamos de familias, de especies, claro. como, qué sé yo, de insectos hay 1 millón de especies, así que no hay un experto en insectos, a lo sumo hay un experto en una familia de insectos, de Ujú. las 200.000, 300.000 familias que hay. Bueno, entonces, todo esto que es tan complejo es difícil de explicar y entonces una persona le pregunta, pero vos sabés de ranas y qué sabes de aves, y yo le puedo decir, y sé muy poco porque no estudio las aves. No, o sea, los biólogos no sabemos de todo, en general sabemos mucho de poco. Sí, pero son muy humildes también, porque, digamos, para el común de las personas, para entender también los reptiles, hay que saber un poco cuál es el comportamiento de las aves, y etcétera, etcétera. Y No, también, no, sí, o sea, cuando claro, hacemos la carrera de biólogo aprendemos de todo, claro. pero consideramos que sabemos de lo que nos especializamos. En mi caso particular me especialicé en los anfibios, una cosa que siempre me gustó, o sea, de sapos y ranas Mm. comúnmente. E hice mi doctorado en los anfibios del Paraná Medio. O sea, y no sé de los anfibios de todo el mundo, sé de Claro, los anfibios del Paraná Medio. Ese es que por lo ahí que pueden hice mi tener doctorado. características comunes con otros anfibios de otros paranaces en Sí, otros sí, lados sí, del mundo. seguramente tienen características comunes, pero son las especies que están acá, no son las mismas que están en otra parte. Claro. Eso es así. Rafael, otro amigo, ya, mira, Otro hoy me amigo. acuerdo de un amigo, Mario Margaritini, no sé si lo conoce, No, no, no pero tengo el es, gusto. una persona que por lo menos a mí personalmente me enseñó mucho y me enseñó a entender algo que a veces lo entiendo y otros días lo desentiendo, que es que tanto la naturaleza como, bueno, como todo, es un sistema, ¿no? Es un sistema. Entonces, donde vos tocas algo, otra parte se ve perjudicada o se ve modificada. Y la pregunta, Sí, no, la pregunta sería, por ejemplo, en este caso, en el estudio que usted está haciendo,
¿Se puede percibir esto que se llama cambio climático? ¿Cómo se traduce o cómo se ve en el objeto de estudio suyo, que no es el cambio, que no es la meteorología? ¿Lo puede ver o lo puede Sí, linkear, sí, ya sea sí, sí, socialmente sí. como biológicamente? Sí, se nota y se nota muchísimo. En realidad tratamos de nosotros de no hablar tanto de cambio climático, sino de crisis climática. Bien, bien. Cambio sería cuestiones más temporales y tal vez más naturales. Mm, Lo nuestro ya escapa el cambio, claro, no son ciclos que ocurren, no sé, de hecho la Tierra vivió la glaciación, vivió muchas claro, claro. cosas que fueron que fueron de alguna manera producieron efectos sobre la naturaleza que en todo caso para algunas especies fueron muy positivos y para otras no tanto. Pero nosotros en este momento estamos hablando de crisis Mm, climática y estamos, según gran cantidad de científicos que estudian estos temas, entrando en la nueva era que se llama el antropoceno, a ver, donde ya el antropoceno es donde ya la civilización humana está marcando una nueva era casi geológica. O apa. sea, esto ya es algo que tal vez sea irreversible, no sé, Mm, o no, mm, pero por eso se habla de crisis climática. Y sí, si bien como bien vos dijiste, yo no me dedico a eso particularmente, en la parte ecológica lo venimos observando hace bastante. mm, Los anfibios en especial son muy dependientes del clima, como el claro. 99,9% de las especies vivientes dependen de la naturaleza. O Mm, sea, creo que lo dije mal, el 100% de las sí. especies Sí. dependemos de la naturaleza y de los ciclos naturales. Mm, Y eso está cambiando y mucho. Y bueno, y las especies se alteran. O sea, muchas aumentan su distribución, algunas hacen que existan en más cantidad y se conviertan en plagas, mm, otras que desaparezcan porque claro. el clima ya no le es favorable para reproducirse, y eso produce, desde el punto de vista de efectos hacia los humanos, que generalmente es lo que más preocupa, plagas, se producen sequías, se producen inundaciones, se producen montones de cosas que van siendo muy perjudiciales y para y para las especies se producen aumentos de distribución, especies que estaban antes solo en Brasil, las encontramos acá y nos Ujú, traen nuevas enfermedades. Un caso clásico es el dengue, que si bien tampoco es mi tema, pero es casi de público conocimiento. claro. Ustedes le preguntan a su abuelo, che, cuando vos eras chico existía el dengue, te preguntan el qué, no tienen ni idea, porque acá no había, y Claro, ahora hay. claro, Eso es la crisis climática. claro. Es como se van corriendo las líneas del mundo, ¿no? El trópico cada vez más abajo. Usted sabe que yo, usted, vos, ya que ahora que somos amigos, se puede decir que vos, Sí, sí, por favor, yo que creo que todavía no estoy tan viejo, yo no estoy Yo- jubilado. bueno, pero le doy mucha bolilla y a mí me ha pegado, por así decirlo, fuerte, la obra y sobre todo la sistematización que hizo Chiqui González de la obra de Florian Pauque, en donde, y la recomiendo, buscarla, aprenderla, en donde se puede ver una región litoral, la zona de San Javier, la zona de lo que es el Albardón Costero, la Ruta 1, con una fisonomía, una flora y una fauna totalmente distintos, sus dibujos, 1750, 60, No, no, ni y hablar, sí, no, claro, y incluso hasta un paraje muy cercano aquí que se llamaba Los Cerrillos, y en los dibujos de Pauque se pueden ver cerros, ¿no? Cerrillos, cerros que realmente existían y a partir de, bueno, la deforestación y la polución que genera el mismo viento, fueron desapareciendo. Y eso pregunto, en términos de tiempo, 250 años para la naturaleza, un cambio como este que vivimos en nuestra región, ¿qué es? no, no, 250 años Una. en épocas normales, o sea, no tendría que pasar absolutamente nada. Claro, Pero claro, para nosotros, para el aceleramiento del antropoceno, ocurren cosas en muy poco tiempo. claro. Cuando alguien decide canalizar un campo para poder producir más, que lo hace en 48 horas, en 72 horas en un canal gigante,
eso va a producir un impacto ecosistémico que la naturaleza, tal vez por la pendiente, ahí hubiera formado un curso de agua, pero en 10.000 años. Exacto. O sea claro. que nosotros hacemos cosas en 72 horas que la naturaleza en algún momento lo tiene que utiliza 5.000 años para hacerlo. Entonces no es lo mismo el ajuste que tienen las especies a las 72 horas que a los 5.000 años. Eso, para darle un ejemplo así como tal vez un poco grotesco en números. Y en la pandemia se habló mucho, se habló mucho, no sé si se escuchó tanto, pero se habló, de lo que era la pérdida o la modificación de lo que es la barrera animal y humano, ¿no? En cuanto a lo que son las, las enfermedades, las patologías, etcétera. ¿Ustedes lo ven como esto un efecto también de este antropoceno que he incorporado ahora ya a mi vocabulario? Sí, realmente lo de la pandemia fue algo así como, llamémosle, un desastre esperado, o una profecía autocumplida. Claro. Bueno, toda la gente que está escuchando decir, bueno, al final no sabe de nada, pero habla de todo. Pero bueno, al ser biólogos somos, por naturaleza, curiosos, y bueno, cuando empezó la pandemia, si bien no tenía demasiada idea, tenía idea dónde leer y dónde buscar como información, por una cuestión lógica, ¿no? Y bueno, no tardé más de 15 minutos en enterarme, desde que se declaró la pandemia, que en el año 1998, imagínate que la pandemia fue 2020, bueno, ya en el 98 había publicado un trabajo científico en Europa de un grupo de científicos europeos, ni siquiera eran de un solo país, eran de distintos países, pero la mayoría eran de Francia, en donde con precisión milimétrica habían anunciado, no le llamaban COVID-19 obviamente, pero si no hubieran sido Nostradamus, pero habían predecido con un 40% de certeza, según todos sus cálculos matemáticos y todo lo que habían hecho, que la próxima pandemia global de coronavirus se iba a iniciar en China, iba a ser por los murciélagos. O sea que eso se sabía, o sea, la ciencia lo tenía se estaba anunciando y la ciencia lo sabía hace mucho tiempo que eso podía ocurrir. Obviamente ese trabajo o ese tipo de informaciones hasta el 2020 nadie lo debe haber ni siquiera dado mucha importancia. Y tampoco después. Sí, no, y obviamente tampoco después, ni en el momento tampoco. Claro, porque si porque la ciencia queda como siempre relegada, y sobre todo lo que muchos políticos, o no solo políticos, también muchos políticos o funcionarios nos acusan, me siento identificado de personas o que creamos pánico social, porque estamos diciendo cosas que están pasando o que van a pasar. Claro. No creo que estemos diciendo que estemos creando pánico social. Estamos cumpliendo con un rol que es decir la verdad, simplemente. O sea, si uno sabe algo, lo tiene que decir. No, con ocultar la realidad no ganamos nada. Claro, es como si vas a un médico y te dicen, no tenés gripe, no anda tranquilo, no te quiero alertar, no te quiero alertar. Claro, no te quiero alertar, así andás tranquilo, Pero incluso hay una cosa que apareció también como trabajo. Yo he hecho un artículo para el diario El Litoral que hablaba de un grupo también de científicos, que es el término de la sindemia, ¿no? Que tiene que ver con un montón de epidemias, o no un montón, sino un grupo de epidemias que confluyen en lo que es una sindemia, que es algo que es más grave, no sé si más grave, pero que tiene que ver también con lo sistémico de una pandemia. Por ejemplo, en este trabajo de la revista Lancet, que lo hacía también el que es editor, hablaba de el cambio climático con respecto a la producción de alimentos y la obesidad más el coronavirus. ¿No? Para entender... el trabajo ese que yo hablaba de los ecoepidemiólogos franceses, también hablaban de la crisis climática, porque relacionaban la deforestación
Claro. La deforestación la relacionaban con el mayor contacto de la fauna silvestre con los humanos. O sea, sí, era más o menos lo mismo. Claro, Estamos claro. hablando prácticamente de lo mismo. Esto que estaba en la revista Lancet tiene que ver con estos trabajos de estos científicos que lo estaban diciendo desde el 1998. Lo que me había asombrado de ese trabajo es que fue antes, porque claro... Claro, guarda, guarda, te están diciendo guarda, No, guarda. porque yo siempre digo, es muy fácil con el diario del lunes. Claro. Además, yo admiro mucho y me saco el sombrero cuando encuentro algo que se escribió antes de lo que pasa. Eso para mí son capos. O sea, yo lo admiro mucho ese tipo de cosas. A mí Está bien, me pasa eso con la después que pasa, literatura. está bien. Con la Todos literatura somos... pasa eso, ¿no? Con Jack London, por ejemplo. Claro, Jack después que London, pasó, todos sabemos todo. claro, pero Jack London escribía, lo imaginaba y seguramente no porque era un capo, sí era un capo como escritor, pero también se basaba en la intuición de lo que veía, ¿no? Esa sensibilidad para ver por dónde va la cosa, ¿no? La peste o por ejemplo la guerra química, ¿no? Sí. Increíblemente, ¿no? La hegemonía china también. La hegemonía china, que no tampoco es tan hegemónica, la verdad. El mundo multipolar, Ay, no. pero bueno. Pero bueno, Rafael, la verdad que como fue una charla de amigos esta. No, sí, seguro. No sé en realidad qué me preguntaste, porque ¿Viste? pero pensé que me iba a preguntar cosas que estamos haciendo en los últimos tiempos. No, si querías mate, Pero- como un amigo, digo. No, puede ser, pero soy entrerriano. Que acá no tenemos hoy. No tenemos porque la ex amiga nuestra, Laurita Crespen, no vino. Bueno, entonces sí, Rafael, ¿en qué andas? Científicamente bueno, hablando. Después de todo eso que te conté de mi doctorado y todo, que fue cuando yo era joven, hablando cuando tenía 30 años, después me dediqué, fui uno de los primeros, de hecho de acá de la Universidad del Litoral y de la zona litoral, supongo que soy uno de los pioneros, y no tanto de Argentina porque ya había muchos otros grupos, me interesó mucho la ecotoxicología. Y es lo que me dedico ahora. Ya prácticamente el estudio de la ecología de los anfibios lo hago casi como hobby. Puede ser que cada 3 años publique algo, ya no me da el tiempo para hacer todo. Y me dediqué casi con exclusividad a la ecotoxicología, o sea, al impacto de las sustancias químicas, llamémosle de alguna manera, y de los cambios de los ecosistemas sobre los anfibios. Y eso me hizo, sí, especializar mucho, generalmente mucho en el tema plaguicida. Esto en coincidencia con lo que fue, yo mi doctorado lo terminé en el 98 y bueno, todos sabemos lo que pasó en el 96, el ingreso de la soja transgénica, que produjo en lo que sería los últimos 50, sí, uno de los cambios o crisis ecológicas más fuertes en nuestro país y que se extendió a gran parte de Latinoamérica del último decenio, que fue la invasión de los organismos genéticamente modificados y lo que quedó de la época de la forestal, lo que quedó después de la colonia, que destrozaron todo lo que pudieron de los bosques y de los quebrachales, o sea, todo lo que hicieron, sí. O sea, hubo toda una gran etapa que fue cuando se robaron todo eso los ingleses y demás, y bueno, que ahí se hizo una gran destrucción de los ecosistemas. Y yo llamo como la segunda gran catástrofe ambiental el ingreso de la soja transgénica, que destruyó lo poco que habían dejado ellos, ¿no? Claro, incluso se puede decir también que hasta en cierto punto lo que fue la explotación de la forestal, ¿no? Como empresa, de esos 4 millones de hectáreas que se le dio en forma de pago de un crédito que había pedido a la provincia para de alguna manera modernizar el sur de la provincia y entregar el norte, también es interesante ver que después de eso tampoco el Estado aprovechó o la sociedad aprovechó esa infraestructura que sí había quedado y tampoco tuvo una política, porque uno dice, claro, no, pero ¿sabes cuánto tarda un quebracho en
en criarse. 100 años, bueno, pasaron 100 años y no hubo una reforestación. Y no está viendo en este momento una reforestación. Lo poco que dejaron, las hojas se lo encargó de destruirlo y han hecho de Santa Fe, el famoso desierto verde, es Santa Fe ahora. La sabana, la nueva sabana, ¿no? La nueva sabana de Santa Fe. Y bueno, en coincidencia con todos los conocimientos que yo había adquirido durante mi etapa de biólogo ecosistémico, fue que pudimos hacer todos estos estudios de observar en tiempo real, o sea, porque lo estábamos viendo en tiempo real, cómo impactaba todo esto sobre un grupo de vertebrados, que son los anfibios y las ranas, que son utilizados para ser como organismos indicadores a nivel global. ¿Qué es un organismo indicador o bioindicador? Es un organismo que nos da alertas o nos va indicando o nos va anticipando lo que va a pasar en los ecosistemas, lo que va a pasar en todo caso hasta en la misma salud humana, en muchos casos si uno hace alguna extrapolación con efectos de sustancias químicas que andan dando vuelta en el ambiente. Claro, es como, sería básicamente en un periodo corto lo que hacen los sapos, ¿no? Que ponen los huevos al lugar donde después llega inevitablemente el agua. Exactamente. Son llamados en muchas partes del mundo los canarios de la mina. A los anfibios los llaman los canarios de la mina, exactamente. Y hay libros sobre eso. Porque son los que dan las alertas tempranas de lo que va a ir pasando en los ecosistemas. Y como a pesar de que mucha gente se niega o piensa que no lo es, los seres humanos somos parte de los ecosistemas, aunque no vayamos a la isla que les coman los mosquitos, pero bueno, somos parte de los ecosistemas. Rafael, te agradecemos mucho esta primera charla, mirá cómo te lo digo, esta primera charla porque creo que no abundan los científicos, y en esto también tengo que decir algo, que es, a ver si interpreto mal, una cierta discusión que hubo en su momento a partir de un estudio que habías hecho y después se volvió a hacer, que tenía que ver con la situación de los agrotóxicos y el río Salado, vinculado o no a esta muerte de esa alfombra plateada que vimos y no nos pasó nada con eso, pero decían no, el agua está bien, el agua no tiene restos estaba bárbara el agua, pero claro, usted y su equipo trabajaron sobre los sedimentos, que también es donde se mueven los peces y a veces se alimentan, y ahí sí encontraron altas concentraciones de distintos pesticidas, insecticidas, etcétera, ¿no? Sí, en realidad ahí sí que me tuve que poner a estudiar bastante sobre el tema de peces, pero bueno, era algo que también me llamaba poderosamente la atención, y de hecho algo tenía idea porque trabajé muchos años en el Instituto de Limnología de Santo Tomé. Mi doctorado lo hice en el Instituto de Limnología de Santo Tomé, así que tuve contacto con un montón de ictiólogos, personas que ahora ya están jubiladas o no trabajan más, así que tuve mis maestros que sabían mucho y algo aprendí. Y cuando ocurrieron estas mortandades de peces en el año 2020 justamente, no era la primera vez en la vida que yo lo veía, había visto otras cuando era estudiante. Es un fenómeno un poco recurrente a veces en el Salado, y hacen una consulta de la justicia porque se corría un rumor de que podía haber pesticidas, y me preguntaron a mí qué opinaba, y mi única respuesta fue: ¿por qué no? Como opinar, no puedo opinar nada, hay que sacar muestras y ver, porque las opiniones no... Para la opinión están los políticos, pregúntale a los políticos y seguro... Ojo, también los periodistas, Bueno, no quería decirte periodista porque vos sos periodista. Por eso, para eso estamos nosotros. Claro. Por eso, entonces, hay que ir a sacar muestras y ver. Claro, eso era mucho trabajo. Claro, realmente el trabajo que hicieron en ese momento, yo pensaba que iba a tener un efecto muy grande sobre la población y sobre la opinión pública, y lamentablemente no lo tuvo, pero bueno, seguramente lo va a tener próximamente. No, es como todo pasa, después hay otro tema que lo tapa, después viene el Mundial, después vienen las elecciones. Después, y ahora, ¿sabe cuándo se van a volver a acordar? En la próxima mortandad de peces, que lamentablemente... Va a venir, sí. Va a venir, aunque uno no lo quiera y desee que no pase. Sí. Espero que
O sea, capaz que yo no estoy, qué sé yo, No. pero va a venir, es seguro que va a venir. Bueno, sí, a ver, es raro la que pusiste ahí, porque la verdad que diría no vas a estar para que sea dentro de mucho tiempo. Hace mucho tiempo ese estaría bueno. Claro, pero tampoco es que, che, me la clavaste ahí, o sea, no, yo quiero que estés, que no te vayas. Claro, no. Sos mi amigo nuevo, Claro, nuevo. no me dejes ahora. Claro, ahora justo. No, pero no, va a Sí, ver, sí. que voy a estar, capaz que hasta esté trabajando, no creo que pase demasiado tiempo. Bueno, Porque bueno. esto es un fenómeno recurrente, porque la contaminación se está incrementando, se va a incrementar y no va a haber nada que lo va a parar. Así que esto sigue. Bueno, le agradezco muchísimo, Rafael, te agradezco, Rafael, Bueno, dale, y dale. bueno, como te dije, ahora que somos amigos, la primera de muchas charlas.